Buenos días. Comenzamos el año 2023 con una nueva clase, La locura desde dentro. Continuamos con Wagner y en esta ocasión vamos a ocuparnos especialmente de comentar una de sus obras, probablemente la más célebre de todas, Van, Delirio. Nuestra colega, nuestra compañera, residente de psiquiatría, Belén Flores, la ha leído y va a hacernos algunos comentarios con respecto a ella y nos va a informar al menos de sus argumentos, etcétera. Antes de darle la palabra a Belén, eh, voy a haceros algunas consideraciones generales para desarrollar en esta y en la siguiente clase. Al menos 3 puntos que al revisar los textos que yo quería comentaros en estas clases ya para ir terminando, había, yo diría, 3 cuestiones que me parecían muy interesantes antes de ofreceros una interpretación del caso que vamos apuntando con respecto al momento del nacimiento a la locura de Wagner en la juventud, mucho antes de los crímenes, después el periodo de autorreferencias, alternando la autorreferencia y el autorreproche, y después el periodo, por así decir, de delirio de persecución y de delirio de grandeza, que a mi manera de ver comienzan cuando ya está ingresado, bastantes años ya lleva ingresado en el manicomio de Wienerthal, en la ciudad de Winnenden. Me llamaba la atención al revisar la literatura 3 cosas que quiero adelantaros y sobre las que vamos a tratar de una u otra manera en todo lo que hablemos hoy e incluso en la obra Delirio, que es como se puede traducir, se llama así, de Ernst Wagner. 3 aspectos. La primera es la relación que se ve con claridad o que intentaremos esbozar entre la persecución y la megalomanía y entre la depresión y la vanidad, que os sorprenderá un poco, ya hemos hecho alguna alusión a esto. ¿Qué relación guarda la depresión con la egolatría o la vanidad? Bueno, Wagner lo explica a las mil maravillas. La segunda cuestión es qué papel desempeñó en su momento la relación con Robert Gaup, la transferencia con el psiquiatra, que no es que hiciera ningún tipo de psicoterapia con él, pero hubo algunos movimientos muy importantes, como veremos, para tratar de dar una explicación al caso, cuando en un momento determinado, os lo adelanto, lo estudiaremos más despacio, cuando en un momento determinado digo, Wagner tiene la convicción de que ha sido plagiado, precisamente su obra, Van, escrita en el manicomio, un escritor, Franz Werfel, la ha copiado y a partir de ahí comienza a hacer ciertas averiguaciones. Y Robert Gaup colabora, de alguna manera, respalda, para decirlo más claro, esa iniciativa, no sé si pensando en una utilidad terapéutica o simplemente por cercanía, y me parece a mí que ese respaldo tuvo una serie de consecuencias probablemente importantes de cara a la estabilización a través del delirio de plagio y del delirio de grandeza. Y la tercera, porque eso va a derivar después en toda la cuestión de la persecución de los judíos. Bueno, de alguna manera, fijaros, os adelanto un poco la maniobra que está en juego ahí, que la maldad, el cacón, la maldad, el goce insufrible está en mí, ese es el postulado melancólico, la maldad soy yo, ¿no? Pero cuando de pronto este hombre descubre, estando en el manicomio, a través de la lectura de la prensa, que se estrena una obra y el argumento de la obra dice, esto lo he escrito yo, de pronto la maldad no está en mí, está en el otro. Hay un otro, se puede decir así, que me está perjudicando.
Y en esa traslación, ¿verdad? En ese movimiento, para decirlo en nuestros términos, de la melancolía a la paranoia, ahí hay un recorrido, ¿no? Un recorrido que lleva a Wagner a localizar al perseguidor, Franz Werfel, una trama de persecución, ¿verdad? ¿Cómo ha podido ese hombre, digamos, leer mis obras? Habrá sido a través del abogado, de este médico nazi que hay aquí, habrá sido a través del editor, bueno, hay toda una trama y después, a raíz de todo de toda esta invención delirante, se ve con mucha claridad de qué manera hay un otro malvado por excelencia, un perseguidor, que son los judíos, y una misión que Ernest Wagner asume, que es luchar contra los judíos, incluso en la guerra, ¿no? Pero su lucha tiene una forma especial, que es a través de la literatura, porque esta guerra para él se juega no en el campo de batalla, no, naturalmente está ingresado en un manicomio, pero se juega más en el terreno de la purificación de la lengua alemana, es decir, un terreno en el que él puede hacer algo, puesto que él es escritor, ¿no? Dramaturgo en concreto. Bueno, veis ahí esos desplazamientos, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver con esa lógica de el paso muy decidido en este caso de la melancolía a la paranoia más declarada. Es decir, que si durante años y años y años la paranoia y la melancolía estaban en dos pilares prácticamente alternándose continuamente, ahí sí que hay una especie de cambio de polo de la psicosis, por decirlo en nuestros términos, y se vuelve mucho más paranoico de lo que nunca fue, ¿no? Y por último, por eso vamos a hablar, y lo va a hacer Belén, de una de sus piezas dramáticas, Van. Vamos a tratar de ver algo, y el próximo día continuaremos con esto, de la relación de la creación y la locura, cómo en este caso esta relación de la creación y la locura la podemos enfocar a través de la obra de un paranoico, de Ernst Wagner, que escribe sobre otro paranoico, el rey Luis II de Baviera. Y ya veréis qué capacidad, qué captación, qué aprensión tiene, qué sutileza tiene a la hora de captar los detalles de lo que es la locura del rey Luis, ¿no? Hay una... No sé si habéis leído a Clérambault, pero Clérambault, cuando escribe sobre la paranoia, en algunos de los artículos últimos que escribió, perdón, de los artículos últimos, de las intervenciones últimas que hizo sobre la paranoia que están recogidas en las obras completas, da una fórmula muy sugerente que viene al pelo en este caso. Dice, el paranoico es un buen psicólogo pesimista. Parece que estaba pensando en Wagner, al que nunca conoció ni probablemente tuvo noticias de él. Pero veréis, el paranoico es un buen psicólogo pesimista. Veréis esa capacidad de análisis psicológico que tiene Ernst Wagner, que da desde luego algunas descripciones y algunas consideraciones mucho más acertadas y profundas probablemente que las que diera el experto, en este caso el profesor Robert Gaup. Voy a leeros algunas citas y a comentároslas para enmarcar lo que va a ser después la exposición de Belén Flores y que tienen que ver todas ellas con estos tres puntos que os he comentado ahora, la cuestión de la megalomanía y la persecución, o la depresión y la egolatría, el papel que pudo desempeñar Robert Gaup en el delirio de persecución, en el delirio de plagio, en el delirio de cuando por fin deliró este hombre, ya muy tardíamente, a mi manera de ver, y después de toda esta cuestión de la creación y la locura. Voy a leeros algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Wagner, en un momento determinado, dice lo siguiente, ¿no? Dice, es verdad que todas mis pequeñas y grandes locuras, todos mis sufrimientos,
todos los sufrimientos de mi vida se relacionan con las desviaciones sexuales, con los delitos sexuales y con las depresiones que acompañan a estas. Por muy paradójico que pueda sonar, esto ha aumentado muy bien mi orgullo y mi vanidad en vez de aminorarlo. Así que aquí tenéis ya un apunte para este punto que yo os traía, donde lo depresivo, ¿no? Él dice, los delitos le llevaban a deprimirse, a ponerse más melancólico, ¿verdad? Pero, y dice, aunque resulte paradójico, mi orgullo aumenta, mi vanidad aumenta en lugar de aminorar. Es decir, que cuando me deprimo, me pongo melancólico, digamos, mi orgullo aumenta. Qué cosa, ¿no? Porque uno podría pensar que la gente que es melancólica, ¿no? O incluso la gente depresiva de medio pelo, es decir, los depresivos neuróticos, esto de la vanidad y todo esto, bueno, pues no. Para no adelantaros mucho, quizás en la melancolía se ve con mucha más claridad, en la medida en que aparece una especie de dimensión narcisista extrema, ¿no? Yo soy, si yo, dice un paciente de Cotard, si yo meo, el mundo se inunda. Si bebo agua, los océanos se secan, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y dice, joder, es esta monstruosidad, este delirio monstruoso, es de un narcisismo, digamos, central, ¿no? Bueno, sí, pero os sugiero también que cuando escuchéis a las personas depresivas, aunque sean depresivas de medio pelo, es decir, con un síndrome depresivo, pero de raigambre neurótica, lo veáis desde el punto de vista también de la vanidad y de la soberbia, ¿no? Hay algo en los depresivos, ya lo comentaremos, pensando y después lo vamos comentando, ¿no? Bueno, otra frase que dice Wagner, quien conoce algo a los hombres tiene que darme la razón cuando digo que el pesimista es siempre presumido, vanidoso y egocéntrico. Es una definición buenísima de lo que es la depresión corriente, ¿no? El egocentrismo del depresivo, que tiene a todo el mundo alrededor bailando, ¿no? A la vanidad, ¿no? La fortaleza que le da la depresión, ¿no? Y, bueno, presumido quizás está un poco en esa vanidad. Pero sí, hay que ver un poco la depresión también desde ese punto de vista del egoísmo, ¿no? Del depresivo y de la vanidad, ¿no? que hay alrededor de eso. Aunque vayan arrastrando los pies, se lamenten de no sé qué, sí, pero hay que verlo también desde ese punto de vista. Otra cuestión más. Dice también Wagner, el delirio de grandeza que se refleja en mis escritos es la reacción natural frente a mi depresión. Es magnífico. Es decir, que este hombre, sin haberlo pensado en los términos a los que le damos vueltas y que yo sugiero una y otra vez, que debajo de la paranoia siempre está la depresión, o que entre la paranoia, o que en todas las psicosis siempre hay este fondo, ¿no? depresivo, o que hay una articulación bastante perfecta y bastante bien trabada entre la melancolía y la paranoia. Wagner lo dice con estas palabras, el delirio de grandeza que se refleja en mis escritos es la reacción natural frente a mi depresión. Es decir, que para escapar, esto lo sabían Melanie Klein y, en fin, todos los que pensaban la psicopatología de esa manera, en un sentido de ida y vuelta, ¿no? Lo veían con bastante más claridad que a veces lo vemos nosotros, ¿no? Para escapar de la depresión, es decir, de la melancolía, uno puede escapar de muchas maneras, a través de la manía, a través de la esquizofrenia, pero sobre todo a través de la paranoia y de la grandeza. Es una especie de sobrecompensación. Y este hombre, que lo había vivido por él mismo, lo especifica muy bien y lo ve también en el análisis que hace del rey Luis II. Eso es. Hay un artículo también de Robert Gaup que se llama, es un estudio catamnésico que está publicado en 1920,
donde ahora ya nos adentramos un poquito más en la cuestión de qué le importaba, cómo veía Gaup que la relación que existe entre la creación y la locura, o para decirlo en otros términos, de qué manera entendía Gaup que le influía, le venía bien, le venía mal, la creación, el escribir estas piezas dramáticas a Wagner con respecto a su vida, es decir, a su locura. Fijaros lo que dice, esto es muy interesante. Estamos sobrecogidos ante el intento de un hombre, dice Gaup, ante el intento de un hombre de vencer su complejo de culpabilidad a través de las obras literarias de corte idealista, del autodesmembramiento crítico reflejado en su diario, en su autobiografía, mejor dicho, y en sus poemas dramáticos. Es decir, que hay esos poemas dramáticos, el de su autobiografía, es una especie de tratamiento, según por decirlo con otros términos, de la culpabilidad a través de un idealismo, ¿no? Y continúa Gaup, dice, con una claridad que se nos antoja extraña, este caso nos muestra la raíz más profunda de la experiencia clínica hasta ahora conocida. El miedo y la desesperación pueden favorecer la aparición de ideas de grandeza desmesuradas. Otra sugerencia que os voy a hacer. En general, cuando se habla de la locura, se habla muy poco del miedo. Pensad siempre, cuando escuchéis a los locos, que el miedo, el terror, está muy presente siempre. Los alemanes llaman, la misma palabra se usa para decir miedo y angustia, es decir, que es muy difícil a veces separar angustia y miedo, pero pensarlo incluso en este término tan sencillo como miedo, ¿no? Pero cuando eso cobra una dimensión estratosférica, ¿no? El paranoico, el melancólico, en fin. Bueno, otra cosa más que escribe Robert Gaup acerca de la cuestión de la creación. Dice, la poesía dramática, esto lo escribe en un artículo que es de 1921, está publicado un año después que el anterior, que se llama La poesía dramática, de este artículo os voy a hablar también después, la poesía dramática de un paranoico sobre el delirio, la poesía dramática de un paranoico sobre la obra Van, delirio, ¿no? Y lo llama así, una nueva contribución a la enseñanza de la paranoia. Todos los trabajos de Wagner sobre la paranoia prácticamente se llaman igual. Contribución a la no sé qué tal, tal. Y así se pasó desde que conoció a Wagner escribiendo una nueva contribución a la enseñanza de la paranoia, tal, tal. Pues dice lo siguiente. El núcleo de su ser, la disposición sensitiva. La disposición sensitiva, a ver si lo veo mejor aquí. Es una fórmula muy, muy buena la que dice. La disposición sensitiva con el conflicto interior entre el orgullo y la temible vergüenza, nunca más podrían resistir la influencia del mundo exterior después de haber causado tanto horror en el resto de los actos, en el resto del mundo con lo que hizo, con sus actos, ¿no? Es decir, está tratando de describir el carácter sensitivo, el que da pie a lo que después Ernst Kretschmer llama el delirio de relación de los sensitivos, ¿no? Orgullo y al mismo tiempo vergüenza, ¿no? Y continúa diciendo, así como Wagner mismo siente con razón, solo le queda un consuelo, ¿no? El trabajo poético en el silencio del asilo. Es decir, solo le queda el consuelo del trabajo poético en el asilo. Esta obra, que su torturado espíritu valora tanto más por necesidad biológica de autoconversión, cuanto más lo ha doblegado la vida, es, como ha dicho repetidamente, lo único que aún le mantiene erguido.
porque Wagner dice muchas veces, lo mejor sería que desapareciera por completo. Nunca dejé de leer con profunda simpatía en una de sus últimas cartas la palabra sobre, dice Gaup, nunca dejé de leer la palabra sobre el temblor de su alma, estas son palabras de Wagner, sobre el temblor de su alma, que solo se aferraba con más fuerza a la firme creencia de que la poesía podía ser mi salvación de las profundas miserias o de las muy profundas miserias del alma humana. O sea que veis aquí, un poco, tenía que haber mejorado un poquito la traducción, pero con esta torpeza, cómo hay, Gaup capta muy bien de qué manera la escritura, la creación, los dramas, la poesía, ¿no? Es el agarradero que encuentra este loco asesino, ¿no? Y donde se confía, se puede decir así, o pone todo su empeño para salvarse de la extrema miseria del alma, de la existencia humana. ¿De acuerdo? Bueno, estas son algunas fórmulas. Antes de darle paso a Belén, para enmarcar un poco esa obra, como sabéis, Wagner ya había escrito y publicado algunas cosas antes de, publicado, no, ya había escrito algunas cosas, especialmente una amplia autobiografía, antes de entrar en el manicomio. Pero, fijaros, en 1918, es decir, cuando ya llevaba ingresado, pues 3 años, casi 5 años, ¿no? Se presentó, ni más ni menos, como candidato al premio Schiller, ni más ni menos, ¿no? Y entonces la obra que presentó se llama, de las que había escrito, se llama Absalom. Y él consideraba que esta pieza dramática era digna del premio. Bueno, y es un escrito donde ya se aparecen muy bien perfilados distintos estados de ánimo y, en fin, ya tiene este aspecto donde lo introspectivo se plasma se traslada, se proyecta sobre los personajes. Fijaros entonces, en 1918 él ya considera que una de sus obras está en condiciones de recibir el premio del gran escritor alemán Schiller, y él se presenta como candidato a ese premio. Transcribo aquí algunas partes, dice, mi drama, dice Ernst Wagner, mi drama Absalom no pretende tratar la problemática de padre e hijo, de rey y pueblo, de asesinato y sus consecuencias. Todo ello forma parte de la materia, es decir, de lo que se trata en esta obra, pero me he impuesto únicamente penetrar y profundizar en los aspectos psicológicos. Esto es os digo esto porque lo vamos a encontrar también en la obra que va a comentar Belén después. Quería crear hombres y destinos, grandes hombres y grandes destinos. He perseguido la viveza y belleza del lenguaje, la sencillez y nitidez de la composición, la tensión dramática y el ímpetu de la acción. ¿Hasta dónde ha llegado mi querer y mi poder? No me corresponde a mí valorarlo. Bueno, luego continúa dándoselas muchísima importancia, dándose mucho bombo y platillo, ¿no? Otra cosa más que dice sobre esta obra, dice, bueno, por supuesto, Absalom merece el galardón que solicita, el premio Schiller, y dice, ha de ser enjuiciado en aquel lugar donde se examina solo lo mejor. Pero soy un loco por ser sincero y auténtico. Desprecio toda falsa modestia. Bueno, ya veis que los locos a veces mienten como bellacos, ¿no? Que tampoco quiero ocultar que baso gran parte de mi esperanza de vida en el éxito literario. Es decir, que aquí tenemos un hombre donde lo que le aportaba también a la creación no era solamente
lo que apuntaba antes Gaup, o todo el mundo decimos, ¿no? Sacar los demonios interiores, sino la esperanza de vida en mi éxito literario, en el reconocimiento, en el tener un nombre dentro de la literatura alemana, un Schiller, un Goethe, etc. O sea que no es poca la ambición en ese sentido. Y a ese respecto, en su biografía, en una de las partes de su biografía que se llama Paseos por Stuttgart, que es la última parte, antes de los crímenes en Degerloch, es decir, al lado en un barrio de Stuttgart, dice lo siguiente: yo soy el más grande dramaturgo contemporáneo. Esto dice 1900, está escrito en 1913. Yo soy el más grande dramaturgo contemporáneo. Y eso lo dice cuando ha ido a Stuttgart a ver la representación de un drama de Schiller, ni más ni menos. Gaup, en el peritaje, en la monografía que escribió sobre él, dice: cuando estaba ebrio solía repetir con frecuencia, pero qué Schiller ni qué Goethe. Dice: yo soy el dramaturgo alemán más importante. Y ahora vamos a una cosa muy importante en la que quiero explicaros dos cuestiones que yo creo que son muy claras aquí. Una de ellas es cómo se forma un delirio, digamos, cuál es la lógica del delirio, ¿no? No siempre se entiende bien cómo la gente cree que los delirantes se ponen ahí a pensar y a tomar. Bueno, aquí está perfectamente explicado, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista está muy bien explicado. Y por otra parte, os informo también en esta cuestión de 5 aspectos que me parece que son muy claros para todo lo que va a venir después con respecto al delirio de plagio. Que esto lo está sacado de la epicrisis a la que le dimos unas vueltas en las sesiones de trabajo anteriores, ¿no? Dice así, vuelvo al texto de la epicrisis escrito por Gaup. Dice: su odio contra Berfel, el plagiador, se fue convirtiendo poco a poco en un odio salvaje contra los judíos. Mientras que antes, como él mismo dijo, le resultaba ajeno el antisemitismo. Con orgullo y satisfacción, estoy leyendo a Gaup, con orgullo y satisfacción se sumió en la actitud fundamental antisemita de la época moderna de Alemania. Perfecto. Es decir, que tenemos aquí ese movimiento, ¿no?, donde el cacón, la maldad, lo insufrible, ¿no?, se pone fuera, y en ese poner fuera se produce esa especie de balancín, de balanceo de lo melancólico hacia lo paranoico. El enemigo es el otro, no soy yo mismo. Yo no soy el enemigo de mí mismo, que eso es la melancolía. El perseguidor está dentro, sino que el perseguidor está fuera. El perseguidor es los judíos, ¿no? El judío, los judíos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se produce esta, por decir así, esta extracción, esta extracción de ese cacón, de ese objeto se pone fuera, ¿no? Y digamos, la maldad está en el mundo y yo, en todo caso, la padezco, pero al mismo tiempo incluso puedo hacer algo con ella o puedo asumir alguna misión para apaciguarla, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí hay 5 pasos que me explican muy bien, y luego os dedicaré unas palabras de eso para explicar cómo me parece a mí que se forman los delirios, ¿no? Voy a leeros el texto que escribe Gaup. Decía que Berfel había despedazado su drama Delirio, Van, y que con ello había conseguido su gloria literaria. Eso había escrito el propio Wagner en un informe que tituló Berfel, el perseguidor, y que además hizo imprimir y lo distribuyó por ahí por donde pudo, ¿no? Es decir, que en un momento determinado él tiene la convicción, la revelación de que su obra, en concreto Delirio, ha sido plagiada.
Entonces, esto es lo que quiero que entendáis. No se trata de que él llegue a esa deducción, es decir, que él se ponga a pensar, sino que de pronto lee una noticia en el periódico de un estreno que ha habido en un teatro en Stuttgart y lee el argumento de esa obra que se ha estrenado y dice, esto es mío, esto me lo han copiado. Bueno, entonces para saber lo que es un delirio, lo primero que tenéis que pensar es que me han copiado no es la conclusión de un raciocinio, es decir, de un estudio, porque si fuera la conclusión de un estudio, de una investigación, se podría rebatir. Se le podría rebatir con una investigación mejor o peor, pero bien argumentada. No, no, eso proviene, llega por otra vía, que no es la vía de la deducción, ni de la inducción, ni del estudio, ni de la investigación. Llega por la vía de la revelación. Eso es una revelación. Es una luz que se le presenta y que se le presenta con tal verdad, con tal fortaleza, que ya es indudable. Es decir, que el primer paso, se puede decir así, para hacer un delirio, el delirio se combina justamente de esto, ¿no? De pronto hay una revelación. En el caso de Mesta es muy claro, cuando levanta el teléfono, sí, dice, no, llamaba para darte el pésame por la muerte de tu hija, dice, la perseguidora es ella, ya está. Hay una conversación en la estafeta de correos donde trabaja, y de pronto dos personas hablan, mencionan no sé qué, y dice, ellas están implicadas. Ese tipo de revelaciones que se han llamado de muchas maneras, iluminación, Lacan lo llama momento fecundo, llamarlo como queráis, revelaciones muy... es una palabra muy adecuada para esto, una revelación, porque no proviene el saber revelado, no se adquiere a través, como digo, de una investigación. No, de pronto se presenta. ¿No? Entonces, a esta revelación naturalmente hay que darle, entiendo yo, Kepa Matilla y yo escribimos un texto sobre esto y nos salió bastante cuadrado explicando estas cosas, ¿no? Hace ya años. A todo eso hay que darle una serie de argumentos lógicos, un tipo de fortaleza argumental, porque si no te van a tomar por un chiflado. Entonces los paranoicos pasan por todo menos por chiflados, ¿no? Y después viene, eso sí, la segunda, la parte, se puede decir así, de congruencia de las revelaciones, ¿no? Que se establece a través de los razonamientos. De hecho, hay, como decía Serio y Capgras, unas locuras a las que se llama locuras razonantes, porque es verdad que están muy bien estructuradas desde el punto de vista del razonamiento. Pero, para que os hagáis una idea, a mi manera de ver, la revelación es el pilar o los pilares que hay en un delirio y lo que puede unir esos pilares, es decir, el puente o lo que sea, la estructura por la que circulan las personas o los coches, eso, en todo caso, son razonamientos. Los pilares no caen, están ahí siempre. Lo que puede caer, se puede decir así, es el lugar por donde se pasa. Es decir, que hay algo que ya va a quedar ahí para siempre, porque se ha presentado por un camino, por una vía distinta de las demás, ¿no? Puede caer, se puede decir así, la argumentación que se le da. Fijaros, esto está muy claro en lo que se ha llamado, creo que entendéis bien esto, porque si no, para que no gastéis tiempo en dialogar con en tratar de hacer, razonar a los delirantes, porque les puedes hacer razonar con las cosas superficiales, es decir, con el tejido conjuntivo, pero no con el hueso. Esa es un poco la cuestión. Es decir, que de la revelación no hay nada que decir, es así, para él es así, eso es real por excelencia. Lo que puedes, ellos van cambiando, o a veces cuando dejan de delirar, lo que cae, se puede decir así, son las conexiones. Por ejemplo, en los delirios llamados por Gaitán de Clerambault delirios pasionales. Es decir, que a veces un pasional, ¡pum!, de pronto se desmorona todo el delirio. Pero lo que no se desmorona es la convicción. El otro me ama. Es decir, lo que no se desmorona es la revelación. Se puede desmoronar todo. Y ya no es es verdad que está casado, lo que sea. Pero
en un momento determinado, si vuelve a surgir otra vez a partir de la primera revelación, de lo que es imborrable, por así decir, ¿no? Este otro premio Nobel de Economía, el matemático doctor John Nash, también lo decía, dice, no sé por qué se hacen tantas preguntas con respecto a lo que yo digo, ¿no? Dice, me pregunta el psiquiatra, dice, pero usted que es un científico, un matemático, ¿cómo se cree esas cosas de los marcianos y de las conspiraciones criptocomunistas? Y estos rollos del cielo. Dice, usted es un científico. Y claro, el hombre este dice, pero ¿qué hombre más estúpido me pregunta esto, ¿no? Dice, él no se da cuenta de que así como me han venido las revelaciones matemáticas, me vienen también estas. Dice, ¿por qué voy a dudar de unas y de otras no? Por unas me han dado el premio Nobel y por otras me dicen que es un delirio. Ese tipo de resplandor, ¿no? De revelación, ¿no? Bueno, a esta revelación, naturalmente, el otro me copia, es decir, Berfeld me ha plagiado, ¿no? Vienen una serie después de indagaciones, porque los paranoicos indagan, buscan argumentos, pero no para cuestionar la convicción o la revelación, sino para darle una forma más o menos creíble, ¿no? y razonable, es decir, para explicar más o menos todo el procedimiento que el otro hace para fastidiarle. Y aquí vienen estas otras cuestiones, ¿no? La primera entonces sería el Berfeld me ha plagiado, y la segunda, por ejemplo, es todos los escritos de Berfeld, sigo leyendo el texto de Gaup, que lo desmenuzo de esta manera, Wagner hizo que le enviaran todos los textos, todos los escritos de Franz Berfeld y creyó poder probar que éste le había plagiado entre 1913 y 1923 y se había aprovechado, por tanto, de su capacidad intelectual. Es decir, aquí ya tenemos al paranoico, ¿verdad? En marcha, se puede decir así, con el tren en marcha, con el tren del delirio en marcha, a velocidad de crucero, ¿no? Es decir, a ver, este es el plagiador que ha escrito antes. A ver si resulta que me ha copiado en más sitios, ¿no? Y ya se pone, ahí sí se pone a indagar. Lee, 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 y siempre llega a la misma conclusión. ¿Cuál es la misma conclusión? La de la revelación, es decir, a confirmar la revelación, porque la revelación es verdad absoluta y además es para siempre, indeleble, ¿no? Otra cuestión más, dice Gaup, dice, y además añadió que culpaba a Berfeld del robo de las actas judiciales, entre las cuales se encontraban sus diarios, aunque no le aseguró que las actas no habían desaparecido del juzgado. Bueno, entonces aquí empieza otra indagación, que luego os desmenuzaré un poco más, pero cómo este hombre pudo haberse hecho con las obras que yo he escrito, puesto que muchas de ellas ninguna se ha publicado y están en mi posesión o en posesión del juzgado, porque se quedaron, lo que yo escribí en la autobiografía, se quedó en el juzgado en el juicio, ¿no? O incluso aparece otra vertiente más, es, yo le envié mis obras para la publicación a un editor. Es decir, que él va atando cabos, ¿no? O a través, dice, del abogado, ¿verdad?, que para representarme en el juicio yo también le di una serie de documentación. Entonces va viendo, luego volveré sobre esto, ¿no? Es decir, que él no es tonto, dice, ¿cómo ha podido llegar a este hombre? Pues claro, no es un tonto que puede decir, no, pues a este se transportó por el aire y le cayeron encima de la mesa. No, el paranoico es muy riguroso en ese sentido, tiene que ir, ¿cómo ha podido llegar mi obra, que yo la tengo, digamos, no se ha publicado, cómo ha podido llegar a Berfeld para que Berfeld me haya plagiado? Entonces, este argumento puede ir cambiando. Los delirantes esto lo pueden ir modificando, abren una nueva vía, cierran otra, etcétera, etcétera. Pero lo que no cambia es la revelación o lo que llamamos el axioma o la convicción, como lo queráis llamar, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos
ya aparece una primera versión del robo de las actas judiciales. Bueno, ya os contaré después otras, ¿no? Otro aspecto más de toda la parte más deductiva, razonante del delirio. Wagner siguió atando cabos. Berfel, que era judío, él no lo sospechó nunca, pero a medida que se empezó a informar, rápidamente encontró que era judío. Había sobornado supuestamente al abogado judío del propio Wagner, que al que había contratado, como él antes no era antisemita ni nada, había contratado a un abogado que era judío, como podía haber sido lo que fuera, ¿no? Berfel había sobornado a su abogado judío y este le había proporcionado el secreto de las actas y sus transcripciones. Ya entra en juego, se puede decir así, bueno, ¿cómo ha llegado, se puede decir así, cómo ha llegado mi obra a manos de Berfel? ¿Cómo se ha trasladado allí, ¿no? El quinto punto. El mismo Berfel, en respuesta a mi demanda, esta es la cuestión que quería comentaros. En respuesta a mi demanda, afirmó en una carta personal que no conocía nada de los escritos y manuscritos de Wagner y también que no sabía nada de dicha persona. Gaup, lo que dice aquí, ¿qué es? Quiere decir que él mismo entra en juego en el delirio escribiéndole a Franz Berfel y diciendo, mire, soy el profesor, el doctor Gaup. Robert Gaup, profesor de la clínica de enfermedades nerviosas, el jefe de servicio de Tubinga. Y tengo un paciente tal. Usted puede decirme si ha, por casualidad, leído algo de decir que él toma un partido ahí. No creo que tome un partido de decir, sí, este es el plagiador. No creo que sea ese partido. Pero sí se interesa, sí lo respalda, sí le sigue en esa... ¿cómo decir? Le pone una pequeña alfombra para que delire por ese lado. Eso yo lo hubiera hecho, ¿eh? No sé si Gaup lo hizo conscientemente o simplemente es por un respaldo cariñoso que sentía por este paciente, ¿no? Pero eso tiene unos resultados, creo yo. Los resultados es que el delirio coge mucha más fortaleza con el respaldo, en este caso del clínico. Os comento esto porque nosotros tratamos naturalmente con locos y con delirantes y a veces hay que ponerle la muleta al delirante para que siga, porque dices, este delirio creo que le va a ir bien. Mejor que lo que tiene, mejor que este delirio le va bien, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, si lo hubieras, a mi manera de ver, simplemente el interés, el escribirle al supuesto plagiador y preguntarle, oiga, usted ya es un respaldo para el delirante y es una llama, se puede decir así, para un aire para que el delirio crezca en esa dirección, ¿no? Wagner no creyó, por supuesto, las palabras de Berfel, que era un mentiroso, un plagiador y un ladrón de actas. Cuando se enteró de que Berfel era, de hecho, de origen judío, desarrolló un odio apasionado contra el judaísmo. Aquí ya tenemos el delirio montado. El delirio que después va a tener, se puede decir así, algo que ver, o mucho que ver, o que va a ser un desarrollo de lo que habíamos visto justo en los momentos críticos de la psicosis de Wagner. El contacto, el encuentro con el goce onanista, cuando es un estudiante de magisterio, que de pronto aparecen las alusiones, juerguista, levántate, las autorreferencias después de salir de los establos, supuestamente de mantener relaciones zoofílicas o bestialistas, basta que dos hablen para que estén hablando de mí, ¿no? Es decir, todo esto, a mi manera de ver, está completamente articulado y encadenado. Y en ese momento aparece, se puede decir así, la maldad del otro puesta en el judaísmo, en los judíos. Pero los judíos, ¿qué hacen? Hacen mucho mal a los alemanes, ¿sí? Es la idea esta. Hay que acabar con ellos, pero sobre todo hacen mucho mal ¿a qué? A la lengua alemana. Este judío, además, Berfel escribía muchísimo, publicaba mucho y era imposible que publicara tanto sin que se inspirara. Lo decía Karl Kraus, tuvo una polémica también
Berfeld. Es decir, que este delira, pero no delira al tuntún. O sea, hay muchos datos de todo esto que están muy atornillados en la realidad. Ya os decía en el libro de Neutzner y Brahms, de Neutzner, no me acuerdo, Bramstetter es el segundo autor, que decían que este delirio estaba muy bien trabado con respecto a la investigación del abogado, del médico nazi que está trabajando allí, del editor. Así que hay una serie de cosas que cuadran muy bien y que están en la indagación del delirio, están muy bien puestas ahí. Bueno, unas palabras más ahora sobre... esto sucede en 1918, se presenta el premio Schiller y en 1921 redacta acaba, se puede decir así, de pulir la obra Van, el rey Luis II de Baviera, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza ya toda la cuestión del delirio de plagio, 1921. Gaup estaba encantado de, de la escritura de esta obra, ¿no? E inmediatamente, fijaros, este es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para la cuestión de la transferencia. Inmediatamente a que Wagner le mandó la pieza dramática, Gaup la leyó y estaba encantado. Inmediatamente Gaup escribió un artículo, que os estoy comentando, con muchos datos los cojo de ahí, que se llama La poesía dramática de un paranoico sobre la locura, sobre el delirio, ¿no? Y dice que Wagner intenta tratar su propio delirio, ¿no? Mediante toda esta escritura, ¿no? Y hacer una transformación de la locura en algo artístico. Es verdad, porque al fin y al cabo esta pieza de lo que trata es de la locura de un rey loco, ¿no? En realidad, Gaup está escribiendo más, perdón, Wagner está escribiendo más sobre él mismo que sobre el rey Luis II, ¿no? ¿Cómo va la indagación fijaros, hay un suceso también, y con esto voy terminando, hay un suceso cuando publica cuando termina esta obra, el entusiasmo de su psiquiatra, de Robert Gaup, le lleva a publicar a Gaup este texto, pero al mismo tiempo publica un artículo en en el Berliner Tageblatt, hablando justamente de la obra que este paciente suyo había escrito. Y que esto tuvo un eco, ¿no? Entre los estudiosos, ¿no? Entre la gente aficionada al teatro y a las letras, ¿no? De tal manera fue así que un editor, Mayer y Jessen, un editor de Múnich, leyeron la nota de Gaup y a partir de aquí se interesaron por su obra. Se interesaron por su obra y le pidieron a Wagner que le mandara algo más de lo que había escrito, porque estaban muy dispuestos a publicar, desde luego, lo que habían, al parecer que era muy bueno lo que había escrito, e incluso otras obras si fuera menester, ¿no? Entonces la editorial la editorial Kurt Wolf Verlag, la editorial Kurt Wolf, bueno, pues se interesó, recibió las obras, y retuvo durante tiempo, bastante tiempo, las obras de Wagner hasta que finalmente las rechazó, es decir, que las iba a publicar, justificándolo por las desfavorables, dicen, condiciones económicas, esto fue en el verano de 1992, porque esta editorial había entrado en crisis, etcétera, etcétera, y ya no les convenía publicar nada que no supieran que iban a sacar dinero. Entonces, ¿todo esto a dónde va? Pues porque esta editorial, Kurt Wolf,
es precisamente el editor de Franz Werfel, es decir, que Werfel publicaba sus muchos libros, los publicaba en esta misma editorial. En enero de 1923 se estrenó la obra Zweigart en Stuttgart, es decir, un año después prácticamente de que terminara la obra sobre el delirio, ¿no? El héroe de esta obra, Zweigart, y el título de esta obra no es la de un asesino, sino la de un asesino que además es paranoico y que además la mujer de este asesino paranoico se llama Ana, como la mujer del propio Wagner a la que había matado. Entonces esto ya empieza a, como dicen los delirantes, dice más claro imposible. ¿No ves que todo sucede como yo te digo? Bueno, Wagner aún no sabía que Mayer, uno del editor, dirigía esta editorial, pero descubrió las primeras conexiones entre su obra Van y Zweigart. ¿Cuándo leyó todo esto en el periódico? Para algunos colegas, Werfel era considerado un escritor que escribía más de la cuenta y que estaba muy de moda en aquella época y que probablemente ya sospechaban que este tipo seguramente cogía muchas cosas de Goethe, de Strindberg, etc. Y había tenido algunas polémicas con algunos autores de esa época, como digo, por ejemplo, con Karl Kraus, que ya decían, nadie puede escribir tanto sin echar mano de lo que han escrito otros. Bueno, esto simplemente os lo digo para que... entonces, en 1923, Werfel recibió además un premio. Wagner ya no quería guardar silencio y envió a los jueces una carta en la que informaba que Werfel había recibido la pieza, o sea, su obra dramática a través de tal, y que le habían copiado, que le habían plagiado, etcétera, etcétera. Han premiado han premiado a alguien que obtiene, dice, han premiado a alguien que capta lo principal de la poesía y las ideas las coge de otros, que no lo obtiene incluso de manuscritos extranjeros de otros países, sino de editoriales que son amigas nuestras, es decir, que son alemanas, ¿no? Han coronado a un humano, lo pone entre comillas, que en el drama en cuestión, en Zweigart, participa con los enfermos mentales, pero que en realidad robó a uno de estos pobres enfermos su último escrito, su propiedad intelectual. Se está refiriendo a él mismo, ¿no? Le pido que informe al señor Werfel, dice Wagner, cuyo lugar de residencia no conozco, de mi acusación. Pienso y espero que respondan con una demanda judicial. Entonces, a partir de aquí ya se lía toda la cuestión de las demandas, de las demandas judiciales, etcétera, etcétera. Tanto es así que se gastó un montón de dinero, y ya termino con esto, un montón de dinero se gastó Wagner imprimiendo una serie de folletos que escribió contra Werfel, contra que Werfel era un judío, que que le había plagiado sus obras, no solo Van, sino otras anteriores. Y esto fue un poco todo el desarrollo que fue dando, digamos, materia al delirio que iba elaborando. Wagner descubrió que había sido víctima de la conspiración mundial judía. En 1929 imprimió un panfleto antisemita con los resultados de su trabajo detectivesco de los últimos 3 años. Bueno, ahora creo que con esto os he dado un poco de... Lo voy a dejar, el próximo día continuaré. Os he dado un poco pie para centrarnos en cómo se puede construir un delirio, cómo el delirio parte de una revelación, es decir, una convicción, que eso es duro como el cemento armado y que eso no es para siempre, y que lo que puede variar son los argumentos, es decir, la parte razonante del delirio, pero que, digamos, esa parte razonante se va expandiendo, se va expandiendo. Bueno, pues si ese delirio, y termino, de persecución, el delirio de plagio
como todos los delirios, un delirio de persecución, tiene incluso, digamos, puede derivar en una misión, es decir, en un delirio de grandeza, en hacer algo contra el malvado, ¿verdad? Pues ahí hay una vía donde el sujeto ya no está únicamente acosado, sino que tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo. Bueno, y esta es la vía que encontró, a mi manera de ver, Ernst Wagner, y de la que el próximo día os hablaré. La única que había encontrado antes es comprarse 2 Mauser y un revólver, prender fuego a un polo y matar a todos los que pudo, incluida a su familia. Es decir, que se libró, se puede decir así, de los perseguidores con fuego. De los perseguidores, de los que decían cosas de él y de los propios familiares porque eran degenerados como él. Pero ahora no. Ahora las pistolas van a ser sustituidas más bien por la escritura. Ya es otro paso. Para pasar de lo impuro, por decirlo así, a lo puro, ya no necesitamos el fuego ni las armas, sino para pasar de Klein a Rein, lo vamos a hacer a través de la escritura. Yo creo que esta es una buena lectura del caso Wagner. A ver si el próximo día os puedo dar más pistas sobre esta manera. Belén, ¿estás por ahí? Ya no te interrumpo más para, Sí. por favor, escucharte. Sí. Muy bien. Vale. Bueno, Belén Flores, residente de psiquiatría del Hospital Río Ortega, del Servicio de Psiquiatría. Adelante, Belén. Vale, gracias. Bueno, yo voy a hablar de un libro que se llama El caso Ernst Wagner, El exterminador y el dramaturgo, que escribió Danilo Carnello. Lo escribió en 1984 y bueno, Danilo Carnello es psiquiatra, nace en la región del Véneto, en Italia. Introduce en Italia la perspectiva antrofenomenológica binswangeriana. Este modelo añade a la perspectiva fenomenológica de inspiración jasperiana la exigencia de indagar en la esencia del ser hombre, en las distintas condiciones humanas. Al psicopatólogo Daseins analítico le interesa profundizar en la experiencia de vida de aquello específico del individuo, centrado en el porqué y cómo de la enfermedad y las formas que toma en la existencia humana. No se centra en indagar desde la clínica, entendiendo esto como una exploración del individuo teóricamente determinada por el diagnóstico. Su objetivo es obtener un conocimiento directo de la experiencia subjetiva del individuo y su modo de estar en el mundo. Bueno, luego había recopilado un poco lo que ya has ido hablando tú de la cronología de cuando escribió la obra, lo de las cartas a Gaup y demás. Y bueno, luego Carnello propone como 4 niveles de lectura de esta obra. El primer nivel es la crónica de vida y la actividad del dramaturgo Ernst Wagner, que es un poco lo que ya hemos ido comentando. Y bueno, la peculiaridad de Van o Delirio es el hecho de que la experiencia personal del autor pues, viene trasladada a la del personaje Luis II de Baviera, como ya hemos ido comentando, contado con una profundidad psicológica y una gran delicadeza clínica. El segundo nivel que propone es entender la identificación de la experiencia personal de Wagner a través de la del rey. Wagner dice: cuando he escrito Delirio, es un drama verdadero de experiencia vivida. He transferido mis pequeñas vicisitudes en aquellas grandes del rey. No lo describe solo como una experiencia personal, sino con la pericia de un clínico que se refleja sobre todo a través de las palabras del psiquiatra de Luis en el último acto. Carnello remarca la claridad con la que se expresa Wagner, pareciendo que hablara un verdadero psiquiatra contemporáneo conocedor de la psicopatología clásica tradicional. El inestimable valor de esta obra reside en la gran autenticidad de estos documentos, que pueden dar cuenta de lo que significa exactamente estar delirando. Al no vivir la experiencia del delirio, el clínico que recoge lo que el delirante dice siempre sospecha de una, como dicen sus palabras, infidelidad esencial. Clínico y enfermo están separados por distintos niveles semánticos, sintácticos y experienciales. La lectura de la experiencia delirante desde su transcripción narrativa consigue superar los límites comunicativos y acercarse a la experiencia del delirio de Wagner de forma auténtica y directa, con el objetivo de ocuparse únicamente de la figura de Ernst Wagner por su forma de ser,
teniendo como principio metodológico dejar que la presencia humana, Dasein, se exprese con sus propias palabras. El tercer nivel está constituido por el análisis psicopatológico descriptivo del delirio paranoico, y el cuarto nivel estaría hablando pues, también un poco esto que ya se ha ido comentando, de la productividad artística de Ernst Wagner, y plantea una serie de preguntas que creo que también es interesante, bueno, también es un poco ya lo que se ha ido nombrando, ¿no? Pero ¿cuál es el estado en el que él escribiría esta obra? ¿Cómo incide la enfermedad mental en la forma y el contenido de la obra? Y si la enfermedad aumenta o disminuye la capacidad imaginativa del autor. Entonces, bueno, sí queda ya como unas pistas en lo que a él le parece, que es que él dice que la obra de Wagner parece escindirse, hay una alternancia entre el pensamiento delirante y el pensamiento más razonante. El primer y el tercer acto parecerían que se desarrollan en una clara cotidianidad, mientras que el segundo es una narrativa delirante onírica alucinatoria que permite entrar en el contexto con la experiencia delirante de Wagner. Aparece una sensación de inefabilidad y alienación experiencial de Luis respecto a los otros, y es una condición que lo aísla en el delirio y le impide salvarse de su fin catastrófico. Y bueno, verdaderamente al leer esta parte, este segundo acto, es verdad que como que la lectura es mucho más compleja y bueno, pues aparece como esta sensación, ¿no? De no acabar de entrar en un lenguaje al que quizás estamos acostumbrados, sino en algo que va más allá. Bueno, esta probablemente sea la misma experiencia vivida por Wagner, que utiliza el medio creativo como un medio de expresión de la experiencia de estar en el delirio. También el mismo Wagner dice: el drama delirio podía escribirlo solo yo. Habla de uno que ha visto todos los infiernos y todos los horrores. Por este motivo, en la obra hablo de uno que, aunque desde las alturas de un trono, es sin embargo un compañero de travesía. Ha vivido como yo tormentos y daños. ¿Un drama de la experiencia vivida? Sí. ¿Un drama del destino? Sí. No escrito con ligereza, sino con seriedad, con sangrienta seriedad. Esto lo debe saber cualquiera que me lea. Que bueno, un poco pues conectando con esto que comentabas del plagio, pues bueno, también se entiende un poco más, ¿no? El tema de que él tenga esta revelación de decir, si esto lo he vivido yo, ¿no? Pues cómo puede haber otra persona que haya sabido de esto, ¿no? Y bueno, ahora ya pasando lo que es a la obra más directamente, pues a ver, creo que es necesario explicar un poquito el contexto histórico, porque a mí me costó un poco entenderlo bien hasta que me ubiqué cronológicamente en esto. ¿Vale? Entonces, bueno, habla de Luis II de Baviera, de la dinastía Wittelsbach, que vivió del 1845 a 1886 y reinó del 1865 hasta su muerte. Bueno, de la dinastía Wittelsbach, su padre era Maximilian II y su madre María de Prusia y su hermano Otto I. Y Luitpold es el hermano del padre, el tío paterno, que posteriormente será el príncipe regente. Entonces, bueno, no sé si puedo compartir pantalla. Creo que sí. A ver, sí. Bueno, se ve, es un mapa de... Sí. Vale, nada, simplemente era un poco por ubicarnos, porque a mí por lo menos lo que es ver el mapa me ayudó un poco para entender lo que iba pasando en la historia. Pues bueno, lo de arriba es lo que sería Prusia, ¿vale? Y lo que es más al sur es donde estaría Baviera, ¿no? Que es donde reinaría Luis II. Y bueno, pues en el contexto en el que se desarrolla esta historia, pues al principio estaba el imperio... No, perdón, estaban pues, los distintos reinos alemanes y el imperio austriaco, y juntos formaban la Confederación Germánica. Entonces, bueno, Prusia pues, quería ir ganando poder y demás, y se enfrentó al imperio austriaco, y Luis se alió al imperio austriaco. Y bueno, pues perdieron la batalla, y entonces al final esto supuso que el heredero de Prusia pues, fuera coronado el emperador alemán. Entonces, pues Prusia quedaría pues como por encima del resto de estados alemanes. Y bueno, pues la guerra fue en 1866 y luego pues lo de la coronación del imperio germánico con el heredero de Prusia en 1871. Entonces, bueno, creo que es importante pues un poco para entender pues también el origen de su delirio, del de Luis y demás. Vale. Bueno.
Vale, bueno, entonces la obra está dividida en 3 actos. En el primer acto, las primeras escenas, el protagonista es un cuadro enviado desde Berlín. Berlín estaba en Prusia, como donación de la Alteza Imperial, el príncipe heredero de Prusia, Guillermo I, a su majestad Luis II. Aparece representada la proclamación del rey alemán en Versalles, es decir, el acto oficial por el cual, bueno, como he comentado, todas las dinastías alemanas resultaban ahora en un orden inferior respecto a la de Prusia. Simboliza un triunfo de la dinastía de Prusia de los Hohenzollern. Con esta oferta, los de Berlín intentaban cautivar al monarca, sin embargo, él lo interpreta como una maniobra intencionada. No se llega a representar tan siquiera como una arma política, sino que en sus ojos se llega a tornar una presencia hostil e inquietante que invade su espacio. Se produce hasta una humanización del cuadro como si se tratara el mismo príncipe heredero de Prusia. Este cuadro será una presencia constante, sofocante y extraña en su espacio privado. Finalmente opta por quitar el cuadro. O sea, lo tenía como que aceptar un poco en función, como un poco por el respeto a este nuevo régimen, pero finalmente le resulta tan agobiante por esto que él vive que lo acaba quitando. Entonces, bueno, en este primer acto ya va hablando pues, del rechazo a un destino ineludible, temática que comparte claramente con Ernst Wagner. Se siente siempre vasallo, humillado, y rechaza totalmente encontrarse en un acto político con el príncipe de Prusia cara a cara, porque piensa que claramente será una ocasión para ridiculizarle y lo quiere evitar a toda costa. No soporta la tutela de Prusia y quiere utilizar al otro como instrumento, pasando de tener unos vínculos a que los otros se conviertan en cadenas. Habla incluso de instrumentalizar a la Iglesia para conseguir sus objetivos. Él se ve a sí mismo como un estratega político capaz de manejar a los otros como marionetas. Sin embargo, está demasiado ocupado y encerrado en el Orio contra Fritz, que es otro nombre por el que llamaba al príncipe Guillermo, y no establece ningún grupo político de apoyo para secundar sus objetivos. Y bueno, otra escena importante pues, es una conversación que hay entre los distintos ministros de gobierno. Entonces Luis no se comunica con ellos, sino que les envía cartas. Y bueno, ellos van comentando esas cartas. Entonces, en estas cartas pues, refleja su interés por seguir construyendo grandes palacios en lugar de ocuparse de otros asuntos políticos más urgentes, a pesar de que tienen problemas ya pues, con el tema de los fondos económicos. Aboga por una educación católica que sea mínima para el pueblo, habla de los artistas y los profesores como figuras insignificantes e intenta ir en contra de la vertiente prusiana que apoyaba una corriente cultural con una educación más laica, que de hecho pues, bueno, Prusia echó a los jesuitas y demás, y que promovía más educación para el pueblo. Parece que se caracterizase de un racionalismo enfermizo hasta extremos irracionales de volver al oscurantismo de la Edad Media. No está solo vinculado con el odio, no está solo contra él, sino a su merced, e intenta una escapatoria atropellada mediante ideales exaltados. Bueno, a mí en este punto me llamó bastante la atención esto, porque al final, bueno, como Ernst Wagner era profesor y él en varios puntos, ¿no? Pues refleja el desprecio a este gremio, pues bueno, me pareció una cosa curiosa. No sé muy bien el significado que tiene, pero sí que al leerlo me llamó la atención. Porque dice, bueno, que son como personas que despreciables, que no tienen ningún tipo de, en fin, de valor y, bueno, pues eso, que habla bastante mal un poco de esta profesión, ¿no? Y bueno, intenta comparar el poder táctico de Prusia con sus grandes construcciones. No tiene en cuenta las relaciones interhumanas y ya parece fuera de un mundo en el que cuenta con el otro. Como digo, esto no es una conversación, al final él les envía las cartas y digamos que son los ministros los que tienen la conversación. Parece que realmente está ajeno a todo esto, ¿no? Pero a su vez tiene un miedo continuo a que se burlen de él a pesar de su posición como rey, que es algo pues, que también acompañó a Wagner hasta el fin de sus días. Según Hofer, que fue bueno, otro psiquiatra que también habló de esta obra en un ensayo, dice que la risa tiene un aspecto social, ya que puede contribuir a limitar la voluntad del individuo a favor de la función de la comunidad. Para él, para Luis, digamos, o incluso para Wagner, la burla es como una forma de poner al descubierto y que se cumpla su mayor miedo, que alguien entre en su frágil mundo interior.
Bueno, esto de lo que es el penetrar en el mundo interior, pues se repite varias veces a lo largo de la obra y explica pues un poco todo esto que también me conecta mucho pues con la experiencia de Wagner, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación que había sociopolítica, realmente el pueblo bávaro también compartía el odio contra los prusianos. Sin embargo, el caso de Luis no es ya una preocupación por su país o sus súbditos, sino que es un odio inextinguible al emperador de Alemania y en general por Prusia, que a medida que avanza la obra se va extendiendo a otras personas de su propio entorno, ministros, el príncipe Leopoldo, psiquiatra, que bueno, realmente esto, aunque ocurre antes de lo de Berfeld, me recuerda también mucho a esto, ¿no? Que desde un perseguidor pues va pluralizando al resto, ¿no? Y dice que este odio extremo le lleva a desatender totalmente cualquier recomendación de los ministros, pero bueno, a su vez sigue con este miedo de que le den la espalda y se rían de él. Y bueno, al final del primer acto tiene un diálogo con un jesuita, que parece como la clave de este punto de la obra. El secreto más íntimo del rey es violado con extrema facilidad a través de las palabras del jesuita y sus insinuaciones, y le lanza la peor de las acusaciones, designándolo como un pobre yo ambicioso, cuyas miras resultan demasiado evidentes. Le confronta la realidad del destino de la dinastía Wittelsbach y no aprecia para nada sus esfuerzos en la lucha anticatólica. De este encuentro, Luis sale prácticamente destruido, encontrando como única alternativa vivir como un ermitaño y refugiarse en sus sueños. Y bueno, dice estas palabras del jesuita después del encuentro. Escrutador de pensamientos, me ha colocado delante de mis egoísmos, este sabueso de almas. ¿Cómo me ha destrozado este examinador? Este catedrático, por alusiones pero implacable. Tú no eres nadie, de ti no vendrá nada bueno. Y luego también continúa diciendo, una cosa es cierta, no estoy hecho para este mundo de locos. Soy la diversión del evento brutal. Mi enemiga es la realidad. Debo haber presentido que llegaría este momento. Por eso he construido mis castillos ahí arriba flotando en el aire. El castillo del lago, el del bosque y en los montes. Mi refugio será la vida de ermitaño y mi salvación la soledad. Entonces, bueno, realmente él busca un lugar en el que pues, no puedan dañarlo, ¿no? Y no puedan penetrar como lo que él ha visto que el jesuita ha llegado a hacer como en su intimidad, ¿no? Y bueno, y desde ahí incluso llevar a cabo pues, los proyectos que él sigue teniendo. Realmente es un intento de huida, pero no acaba siendo posible. Martin Heidegger, el filósofo alemán, comenta, también el estar solo de estar en sí es estar en el mundo. El estar solo es solo un modo defectual de estar con, y su posibilidad lo confirma. Y bueno, también Bieswanger comenta respecto a esto que también el segregarse en oposición a los otros no se sitúa fuera del estar con otro. De la más extrema separación del contra del mundo a la extrema dependencia de esto, estar en contra como esa dependencia de, son posibles solo desde el fundamento del con. Lo que un poco vaticina, ¿no? Pues que esta huida igualmente pues va a tener un final fallido para él. Entonces, bueno, en el segundo acto es esta parte que hablan de más onírico, alucinatoria, que comentaba que fue la que más me costó un poco leer y acabar de entender, ¿no? Por esta parte más inefable quizás. Y bueno, pues se desarrollan distintos escenarios, uno es Egipto, habla una esfinge, otro es en Babilonia, como si el rey fuera el rey de Babilonia, habla con las estatuas, otras en el templo de Amor con Afrodita, los aposentos del rey. Y bueno, lo importante de un poco de esta parte es que parece pues eso, ¿no? Que el único modo en el que él puede recrear su fantasía es en sus sueños. Sin embargo, incluso en sus sueños sigue presente el otro perseguidor, que es el príncipe de Prusia, e incluso aunque el rey esté en una posición de grandeza como él ansía, ¿no? Que no era la que tenía, pues digamos, en la realidad. Entonces, bueno, eso lo que comentan, ¿no? De que pudieran describirse como oniroide alucinatorias, como la de la esfinge, que bueno, al final es un símbolo de poder supremo, una reina de los elementos, que le habla al rey, ¿no? Como que le puede transferir su poder. Bueno, en estas eso siempre pues, se le habla en la esfinge, las estatuas, también la fama, como si fuera una persona,
pues le hablan, pues bueno, recreando su grandiosidad, sobre todo. Vale, o sea, realmente los límites serían los límites del mundo, o sea, parece que es como que habla de reinos en los que no va a dejar de conquistar y eso. Y sin embargo, pues eso toma una distancia y un aislamiento desde la grandiosidad, acompañado únicamente de voces que le glorifican, que aún así siguen siendo voces humanas, aunque sea desde unas estatuas inanimadas, es decir, como que no puede acabar de escapar como él quiere de, pues de ese contacto con los otros, ¿no? No es capaz de convivir con los otros y pasa de un estrecho intervalo entre el odio a la más profunda desesperación. En una parte pues también parece que se encuentra eso, ¿no? Como en encuentro con el horror de la nada. Dice, no me acoge ni el día ni la noche, algo así en un fragmento, ¿no? Como que está, como que hay un abismo ahí que él está viendo, ¿no? Que tiene delante. Y bueno, Binswanger también decía respecto a esto que cuando la presencia no es capaz de encontrar en el otro la propia satisfacción y completud, cuando cualquier tipo de confianza al prójimo desaparece por completo, entonces el fracaso de la existencia parece inevitable. Vale. Y, vale, sí, incluso, bueno, pues en una de las escenas, ¿no? En la que aparece, que nombran a este príncipe y demás, las estatuas pues como que comentan que le han matado, ¿no? Incluso ni siquiera con eso, es decir, ni con la desaparición del perseguidor, pues acabaría toda su angustia, ¿no? Porque lo que él cuenta, lo que él responde cuando las estatuas le comentan esto, es que dice, debía ser deslumbrado por mi esplendor, contemplar mi robustez, o sea, por como que hubiera muerto delante suyo o algo así. Así, sin embargo, se ríe de mí, porque no me ha reconocido, no se ha arrodillado ante mí, porque en la muerte se siente aún vencedor. O sea, él como que sentiría aún esta burla, pues, todo este daño, incluso aunque el otro ya se hubiera muerto. Y bueno, también habla un poco del tema del amor en el encuentro con Afrodita, que dice pues, que prefiere como la falsedad del orgullo, de la grandeza, a la calidez del amor, porque es incapaz de abrirse confiando. Está excluido de cualquier conversación en la que la palabra no sea solo un medio, ¿no? Para conseguir algo, como las personas, como un instrumento, y que sea algo para comunicar y ponerse de acuerdo. Vale. Bueno, lo que he dicho antes un poco de lo del abismo, de la no escapatoria, que lo del día y la noche, pues bueno, es como cierra este segundo acto. Y luego el tercer acto, pues bueno, empieza con un diálogo con el varón de los corales, se llama, que es un marinero español, que es como un fanfarrón, que solía embaucar, que tenía como, que ejercía una gran fascinación a todo el mundo. Entonces, pues le propone pues como un plan así un poco así irrealista, de comprar unas islas del Pacífico como para atacar desde allí al enemigo, ¿no? De otras islas que eran conquistadas por Prusia, como que intenta embaucarlo, ¿no? Y ya llega a ser como una escena un poco cómica, pero Luis, en cambio, pues como que parece que lo acepta y bueno, pues se entiende como otra especie de huida hacia lo alto, como que ya está en el castillo de las montañas, parece que desde ahí no ha conseguido, pues bueno, pues como que sigue huyendo hacia lo alto de, bueno, pues a ver qué pasa con las islas. Y bueno, tras esto es una parte que también me parece que es esencial de la obra, que ya la ha ido comentando José María, que es la parte en la que entra el psiquiatra y realiza esta descripción, ¿no? Del delirio de persecución y grandeza. Y bueno, pues es un diálogo con el príncipe Leopold, que es este que he dicho que sería su tío paterno, que sería el que gobernaría, pues cuando a Luis pues ya le quitaran la potestad de gobernar. Y bueno, pues hablando con él, los ministros y demás, pues explica lo que le ocurre a Luis de Baviera, ¿no? Entonces, pues en estos Wagner nos comparte una exquisita explicación psicopatológica de lo que sería el delirio de persecución. Y dice así: el delirio de persecución y el delirio de grandeza suelen aparecer juntos. Son como el sonido y su eco, como el objeto y su imagen reflejada, como el va y viene de un péndulo. El delirio de persecución es la cara, la esencia. El delirio de grandeza es la máscara, la apariencia. Su majestad no vive en la fortaleza, sino en el miedo. ¿Dónde hay uno capaz de reconocer la más valiente de las afirmaciones? ¿Tengo miedo?
El delirio de persecución es la suma de todos los males de la tierra, un tormento infernal. Entonces, bueno, pues es espectacular, ¿no? El detalle, cómo lo explica y, bueno, pues un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? El poner el foco sobre este miedo, ¿no? Porque, bueno, también hace como un preludio a cuando dice esto, dice, creo que todos estaréis sorprendidos por cómo voy a contar esto, ¿no? Porque todos se quedaban con la parte, pues, de la máscara, ¿no? De lo que mostraba el rey, ¿no? Que era la parte más de la grandeza. Y, bueno, cuando le preguntan a qué teme el rey, pues él dice, el enfermo de mente no quiere dejarse escrutar el fondo de su alma y teme a todos a los que atribuye esta capacidad. Que, bueno, pues me parece también, ¿no? Pues que explica mucho, pues, todo esto que hemos ido viendo, pues desde los miedos con el cuadro que él pensaba que le observaban, la conversación con el jesuita y, bueno, que también conecta un poco pues con todo esto otro de Wagner, ¿no? Y, bueno, y dice también, porque quien cree ser espiado por los enemigos se quedará en su cueva, se rodeará de espinas y protegerá todo lo que en él está desnudo y es tierno. Mostrará los dientes y las garras como bestias incitado por la manada que le da caza. Que, bueno, también me parece que explica muy bien pues esta otra parte combativa, ¿no? Pues realmente desde este miedo, de sentirse acorralado y demás. Bueno, pues después de esto les llegan noticias de que el varón de los corales, pues esto como hablando del plan que tiene con el rey en los bares, incluso amenazando a la policía, diciendo pues que va a ser el almirante del rey. Entonces, bueno, pues deciden que es momento de actuar porque ya pues está yendo un poco todo de madre, ¿no? Entonces, pues pues bueno, también hablan de ello. Y dice también el psiquiatra, que me recuerda un poco a esta parte que ha mencionado José María de psicólogo pesimista quizás, que dice, aunque se le presentaran a su majestad todos los reinos del planeta sobre una bandeja, la enfermedad de su mente no se curaría. Es verdad, estos infelices tienen un motivo para temer, pero deberían tener miedo de sí mismos o de su desgracia. No hay escapatoria. Me parece como también muy impactante, ¿no? Y luego, bueno, también habla de la enfermedad mental de su padre Maximiliano y su hermano Otto, y que dice pues, que va a seguir el mismo pronóstico que ellos y, bueno, pues por tanto, viendo los últimos hechos es necesario ya intervenir, ¿no? Y, bueno, también comenta esto que también me parece bastante curioso e importante, que dice, también es comprensible que su conciencia se resista a reconocer un hecho que no tendría otro significado que una total desesperación. Su majestad está combatiendo, combate en el más absoluto silencio, una batalla en un modo tan terrible como solo se puede combatir en el mundo de la locura. Sin embargo, parece que el luchador está por sucumbir. Pues bueno, esto que un poco pues venimos hablando, ¿no? Y pues un poco esta forma de quizás, ¿no? de estar en el mundo, como dirían pues estos autores, pues para intentar evitar este abismo, ¿no? Esta angustia tan inmensa y de la que quiere un poco escapar como puede. Vale. Y bueno, el príncipe Leopold pues dice como debemos intervenir por su bien, ¿no? Al oír todo esto. Y el psiquiatra esto pues también responde, al enfermo por sí mismo le será de poca alegría. Haciendo eso aceleraremos el derrumbe total, pero estamos obligados a actuar. Pues bueno, que realmente esta parte pues me resuena un poco, ¿no? Pues con esto que se habla muchas veces, de al final nuestro papel a nivel de dañar más que ayudar pues a este tipo de pacientes o a otros, ¿no? Que realmente en este caso como que el mismo psiquiatra dice realmente le vamos a dañar, pero tenemos que hacerlo porque no puede seguir estando como rey, ¿no? Ahora mismo. Entonces, bueno, pues tras esto acuden el ministro de la guerra y el psiquiatra pues un poco a ver al rey y demás. Entonces, bueno, él al ver un poco ya se imagina lo que va a pasar, pues intenta evitar que entren, intenta pues un poco defenderse con la guardia y demás, pero bueno, finalmente pues ya digamos que le quitan el derecho a reinar y el psiquiatra pues digamos que empezaría como a tratarle, no sé si se podría llamar, por lo menos pasa tiempo con él y los enfermeros pues están como más pendientes, ¿no? Bueno, hablan pues de que no deja de pedir ayuda, pero luego cuando llega a los enfermeros como que se ríe de ellos, entonces pues el psiquiatra da indicaciones de que ya no vuelvan a hacer caso cuando grite.
Y también comentan que han visto una barca cerca del lago que parece que es que va a escapar y entonces pues la quitan. Y ya en la última escena aparecen el rey y el psiquiatra paseando por el lago y el rey le cuenta una fábula en la que la conclusión que él saca es que las malas intenciones son peores que los malhechores. Y parece que es como una excusa, un preludio, ¿no?, a justificar que tras esto asesina al psiquiatra. Como el psiquiatra está gritando y demás, nadie les ayuda porque tenían la orden de no atender a los gritos. Entonces, bueno, al ver que ha conseguido asesinarle, pues intenta ir a la barca. Al ver que le han quitado, pues bueno, al final decide suicidarse ahogándose en el lago. Y así es como termina. Muy bien, Belén. Te has tomado un trabajo de leer no solamente la pieza dramática, sino el libro entero, ¿eh? Y además tiene la dificultad el libro, claro, de que está inspirado en una corriente de la psicopatología que es muy fenomenológico existencial, con todas estas formas del Dasein, todas estas cosas muy heideggerianas que tienen su complicación. Pero bueno, la verdad es que tienes la cabeza muy bien amueblada y lo has explicado muy bien. ¿Conocías la historia del rey Luis y del psiquiatra von Guden? Que es un No. psiquiatra que acabaron los dos muertos en el lago, no se sabe muy bien por qué. Hay muchas cosas escritas sobre eso. El próximo día sí que os cuento algunas, sí, sí. Von Guden era un psiquiatra de la época donde bueno, el próximo día lo explico más si queréis, de la época en la que la psiquiatría alemana era fue la más potente del mundo durante, en fin, todas las influencias importantes vienen de allí, ¿no? Pero hubo una época en la que las cátedras más importantes, los distintos estados de Alemania primaban, favorecían mucho los profesores, a los investigadores, etcétera, en todas las materias, desde las materias de la física, las matemáticas, la medicina, la filosofía, la psicología, todo, ¿no? Entonces, los profesores de universidad estaban bien pagados, tenían muchos títulos de reconocimiento, etcétera. Se investigaba mucho hasta tal punto que, fíjate, si tú coges un libro de medicina, todavía ves muchos epónimos que son alemanes, porque en esa época iban, digamos, muy en primera fila todos. Pues von Guden perteneció a una época donde se investigaba mucho toda la cuestión del cerebro. Es la época de Wernicke, de Meynert, de toda esta gente. Entonces, Hitzig, gente, investigadores como en Leipzig estaba Flechsig, toda esta gente eran de los más avanzados, ¿no? Y bueno, pues es el psiquiatra que murió con su egregio paciente al que él había incapacitado con un diagnóstico de paranoia, pues un diagnóstico de Kraepelin. Kraepelin había escrito en ese momento un libro que se llamaba Compendium de Psiquiatría, que después se comenzó a llamar en la edición siguiente Psiquiatría, un libro de textos para estudiantes y médicos, y se editó hasta 8 veces, hasta 1913, 14, 15, donde aparecen el cuarto tomo, ¿no? Pasó de ser un librito pequeño a ser un librito de 4 tomos, ¿no? Y apoyándose en la idea de la locura primaria que tenía Kraepelin, que no hacía más que hacerse eco de lo que decían los otros, el psiquiatra lo diagnosticó de locura primaria, de paranoia, y lo incapacitaron. Entonces, bueno, lo incapacitaron y después pasó lo que pasó. No se sabe muy bien. Ya os contaré, si queréis, algún día las teorías especulaciones que hay al respecto. Pero bueno, más allá de todo eso, me ha gustado muchas gracias por tu participación, Belén. ¿Te ha llamado la atención algo, aparte de lo que has ido comentando? Así dinos qué te ha llamado la atención de lo que has leído, que te sirva para tu trabajo de todos los días en el hospital, en el centro de salud. Pues bueno, pues es que es un poco como los puntos más clave quizás, ¿no? Esta parte de pensar en el miedo, el un poco pensar en lo que hay detrás, ¿no? De lo que se nos muestra quizás de primeras, como esto que hablan de la máscara, de lo que viene esta doble vuelta de la persecución. Y bueno, sobre todo eso es que me llama mucho la atención en la parte del segundo acto, el poder acercarte de esta manera, ¿no? a algo que es tan complicado, acercarnos desde una posición de neuróticos y que con eso pues
sea, me costó mucho leerlo, pero me gustó un poco pues eso, ¿no? Como el ponerme quizás un poco en esa situación desde esa perspectiva, ¿no? Y pues como también esta angustia que transmite pues un poco ese caos que hay como de cómo se estructura y demás. Y bueno, sí, como el trasladarme un poco a pensar en cómo está la persona que pudiera tener delante con algo parecido, cómo se ubica en el mundo y pues desde ahí también eso, el no dañar, el no perturbar lo que le hace estar en pie y bueno, pues intentar ayudarla de la medida en la que lo que sí que la funciona, pues pueda seguir adelante. Bueno, creo que las últimas palabras de Belén Flores no pueden ser mejores, así que no tengo nada que decir. Nos quedamos con ellas. Gracias. Hasta el miércoles. Gracias a ti. Un Adiós. abrazo y el miércoles continuamos. Venga, Bye. adiós. Chao, chao.